ante el Senado la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, quien prevé que la inflación baje pues a lo largo de este año. Cree que va a llegar a los niveles de ese objetivo de 3% hacia mediados del año 2023. Vamos a platicar con Arnulfo Rodríguez, él es director de análisis financiero del Banco Multiva. Arnulfo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. ¿Qué opinión te merece lo que les dijo a los senadores la nueva gobernadora del Banco de México? ¿No consideras que pecó de optimismo? En realidad está alineado con lo que es la expectativa del mercado. El consenso de analistas está pensando que quizás terminemos el año, vamos a decir que sobre un 6,5%. La inflación actual es del 7,45, o sea que sí bajaría entre medio y un punto porcentual. El problema es la trayectoria. Los meses de verano, pues se va a experimentar todavía un incremento de la inflación y cuanto más suba, más difícil va a ser que converja. Yo podría decir que lo que dice la gobernadora, pues está alineado con las expectativas del mercado, pero en realidad lleva mucho de buenos propósitos más que de medición, porque vamos a depender de la evolución de los costos de las materias primas y de los choques de oferta que van a generar, y eso también lo dijo la gobernadora, los conflictos entre Rusia y Ucrania y las consecuencias económicas derivadas de ellos. Bueno, el consenso de los analistas habla de que por ahí del 2024, más bien a finales del 2024 empezaríamos a ver ya pues una disminución hacia ese rango de 13%, pero bueno, lo que sí está muy complicado y nadie tiene control de esas variables, pues es precisamente estos casos de reactivación de COVID que ya estamos observando otra vez en China y una guerra que no se ve cuándo vaya a concluir, la de Rusia y Ucrania, que son pues los dos principales focos que generan pues esa inestabilidad inflacionaria. Aún así, pues la gobernadora habla de que 2022 va a ser el año en donde se disminuirá de manera más sensible este efecto inflacionario. Ahí sí, yo creo que podemos disentir con claridad. Son muchos los factores que se conjugan para una inflación alta. Tenemos choques de oferta en varios mercados. Por ejemplo, en México se ve afectada tanto la inflación subyacente como la no subyacente. El conflicto Rusia-Ucrania tiene un impacto en precios del petróleo, lo estamos viviendo, y ese tiene un efecto que se magnifica o que irradia hacia el resto de la economía. Pero además, Rusia y Ucrania o son graneros del mundo, según distintas estimaciones, pero en conjunto son 50% de la producción mundial de trigo. Pues esto obviamente va a disminuir de manera importante y ya estamos viendo incrementos en precio del trigo, en precio del maíz, de entre 30 y 50%, a veces hasta 70% en algunos otros productos agrícolas. Entonces tienes por un lado la energía, tienes por otro lado los granos básicos y desafortunadamente vinculado con el COVID, la interrupción de cadenas productivas en China. Bueno, China es tan grandota que pesa en todo el mundo. Nos da escasez de oferta, nos da escasez de componentes que se producen en China y en consecuencia nos da otra presión inflacionaria. Efectivamente, en este sentido, es difícil pensar que veamos una disminución relevante este año de la inflación. Más bien, y de aquí al verano, yo estaría en Multiva, estamos esperando un incremento todavía de la inflación. Por otro lado, la gobernadora se refirió de manera pues muy puntual a este proyecto de lanzar una moneda digital que tiene el Instituto Central. Dijo que va a ser operada de manera definitiva pues en 3 años y Uh -huh. esa moneda, esa criptomoneda, dijo, será parte integral de la base monetaria, por lo que debe cumplir con tres cualidades: ser un medio de pago, una unidad de cuenta y depósito de valor. ¿Ustedes qué Es opinan correcto. sobre este tema de que Banco de México pues le entre también ya a las criptomonedas? Bueno, en principio es sano que sí haya una criptomoneda respaldada por el Banco de México,
porque el mismo Banco de México no hace mucho se pronunció cuestionando fuertemente las criptomonedas precisamente por estas tres características que tú mencionas. Eh, Como unidad de cuenta, bueno, todavía no vemos ninguna venta de alguna casa que cuyo precio esté explicitado en alguna criptodivisa. Como unidad de cuenta, pues todavía es muy impensable que hablemos del PIB, vamos a decir, en bitcoins o en alguna cosa así. Entonces, es un largo trecho y lo que más advirtió el Banco de México es el riesgo de contraparte. ¿Qué pensamos en Multiva? Un banco es muy positivo en la economía porque absorbe el riesgo crédito de contraparte. Siempre que hay una transacción comercial, hay riesgo de incumplimiento, de no entregar la mercancía el que pagó o de no pagar el que compró la mercancía. Cuando se hace a través de un sistema bancario sólido, ese riesgo de contraparte queda absorbido por la institución financiera. En el caso de las criptodivisas, ese problema se desdibuja y dependen de la buena fe unos de otros. El campo para fraudes ha sido muy extenso y así se ha visto. Si Banco de México empieza a ser garante de una criptodivisa, bueno, podría eliminar que es el mayor problema en este tipo de activos financieros. Otro tema que en su momento pues causó mucha preocupación en el gremio financiero en general y bancario en particular, pues fue eh, pues esta, eh, este madruguete del presidente López Obrador. Le preguntaron ahí, obviamente, a la gobernadora Rodríguez Ceja su opinión sobre este detalle del presidente y pues la gobernadora habló de que ya no se va a repetir, le dio pues un voto de confianza a la autonomía del Banco de México. Pues debe de ser así, no debería de repetirse, porque incluso es un quebranto de la ley orgánica del Banco de México. Las personas que participan en la Junta de Gobierno no están autorizadas a divulgar la información hasta que no sale el comunicado oficial del Banco de México. Estamos en tiempos en los que la ley parece ser menospreciada, lo cual es muy lamentable, pero pues yo creo que en la propia salud de la autonomía del Banco de México, esto se debería de respetar, porque está hasta en interés del mismo gobierno. Si se pierde la confianza en la autonomía del Banco de México, y pareciera que eso fue la impresión Sí. que quiso dar el presidente diciendo, pues aquí el que anuncia la política monetaria también soy yo, digamos que eso es un pensamiento de mal pensado, pero, pero bueno, pues si eso cala, tienes corridas contra el peso Claro. mexicano, es decir, se pierde la construcción de un prestigio de un banco autónomo con un mandato claro. En el Arnulfo, artículo 28 de la Constitución. bien, pues Arnulfo Rodríguez, director de análisis financiero del Banco Multiva, muchísimas gracias por tomarnos la llamada esta tarde. Un placer, Darío.